Insuficiencia cardíaca. En esta presentación hablaremos acerca del contenido del capítulo 29 de su libro Terapia de la insuficiencia cardíaca. Los objetivos de la presentación serán reconocer los síntomas de la insuficiencia cardíaca, detallar el inventario farmacológico según los componentes del gasto cardíaco afectados como objetivo terapéutico, establecer el mecanismo de acción de los glucósidos cardíacos y otros medicamentos que no hemos visto en los capítulos anteriores e integrar los grupos farmacológicos que se han venido viendo en las últimas semanas en la enfermedad del aparato cardiovascular, hipertensión, enfermedad coronaria, tromboembolia, que intervienen en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca y ustedes ya han visto a detalle en las clases anteriores. Para entender el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es necesario comprender la definición y al mismo tiempo entender todos los procesos que involucran a la falla cardíaca. La falla cardíaca no es una enfermedad como tal, sino es más bien un síndrome, producto final de varios procesos que van a llevar al corazón a un estado en el cual no es capaz de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de oxígeno de todos los tejidos. Entre estos eventos podríamos mencionar los que hemos visto en las últimas clases: hipertensión arterial no controlada, dislipidemias, enfermedad coronaria, diabetes, todas las enfermedades que al final van a oponerse al trabajo del corazón y que como proceso final van a llevar a que este corazón termine insuficiente. Fisiológicamente hablando, para entender este proceso, tendríamos que decir que el corazón funciona como una bomba hidráulica, una bomba que recibe y saca volumen, una bomba de llenado y de vacío. La parte más importante a entender en este proceso es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, entendido como la cantidad de sangre que va a salir del ventrículo izquierdo y va a ser llevada por el torrente sanguíneo para satisfacer las necesidades de oxígeno de todos los tejidos. En un corazón normal, la cantidad de sangre que entra al corazón en un latido se va a distribuir en la circulación pulmonar, en la circulación coronaria, y otra parte de ella va a ser excretada por el ventrículo izquierdo para llenar todo el árbol arterial. Esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo es en porcentaje entre un 55 y un 70% en un corazón normal. Sin embargo, en aquel corazón que está enfermo, que ha sufrido daño y que ya no es suficiente su fuerza para poder excretar esa cantidad de volumen, va a caer la fracción de eyección incluso por debajo del 50%, y ahí empiezan a aparecer los síntomas entonces de la insuficiencia cardíaca, porque este corazón ya no es suficiente la fuerza para funcionar como una bomba efectiva y eyectar todo el volumen que está entrando en él. En los Estados Unidos, esta enfermedad o este síndrome causa 500,000 de muertes por año, o sea que la importancia es vital porque es un producto final de varios procesos que dañan el aparato cardiovascular. En esta diapositiva les adjunto este link para cuando ustedes tengan tiempo lo logren abrir y ver, porque nos muestra de forma activa dos ecocardiogramas. Dentro de los ecocardiogramas lo que vamos a tratar de entender es cómo se ve esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo, cómo en un corazón normal en cada latido se llena y se vacía. Este ecocardiograma fue tomado con el transductor en la cara paraesternal, viendo del diafragma hacia arriba. Por eso les va a dar una imagen en espejo. Cuando ustedes lo vean, les va a aparecer arriba los ventrículos. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. Y van a ver cómo se llenan y se vacían en cada latido. En reposo, normalmente el consumo de oxígeno es de 3.5 litros por minuto. En un corazón con insuficiencia cardíaca, como vamos a ver aquí en este ecocardiograma,
la cantidad de volumen que entra al corazón no es eyectado de manera efectiva y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo cae y entonces se queda como un remanente de ese volumen que debió salir en el latido para llevar y suplir estas necesidades, se queda aquí latente. El corazón ya no es una bomba efectiva, sino se convierte en un reservorio, en una bolsa que va guardando y va guardando sangre y no eyecta a través de la aorta el volumen necesario para llegar a todos los tejidos. En un corazón sano, en un paciente de 40 años con promedio de peso de 70 kilos, el volumen latido por minuto es de 100 mililitros. Eso quiere decir que de los 100 mililitros que entran en cada latido al corazón, el ventrículo izquierdo es capaz de eyectar 60 mililitros en cada latido. Eso quiere decir que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es un 60% del volumen total que el corazón recibe. Si este corazón que está eyectando 60 mililitros por latido late a 75 veces por minuto, que es una frecuencia cardíaca normal en un adulto de 70 años, el producto final del volumen de eyección será de 4.5 litros por minuto. Si comparamos la disponibilidad en el transporte de oxígeno con el consumo en reposo, quiere decir que el paciente tiene un ahorro, por llamarlo de alguna manera, una reserva de 1 litro completo por minuto, que puede ser utilizado cuando el paciente aumenta su actividad y sale del reposo a una actividad física normal o incluso al hacer ejercicio o aumentar las demandas de oxígeno en fiebre, por ejemplo, o en el peor de los casos en alguna enfermedad que aumente el consumo de oxígeno. Pero esto no debería de preocupar al aparato cardiovascular porque tiene una reserva suficiente para llenar las demandas de oxígeno. El problema es en un paciente con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en este caso, cuando ustedes vean el video, es gente que tuvo un evento isquémico en el corazón y que el ventrículo izquierdo entonces ha perdido la fuerza que tenía para eyectar todo este volumen y se está quedando con un remanente. La fracción de eyección en este paciente no llega ni al 40%. Y eso se define entonces como un corazón insuficiente. ¿Cuáles son las causas que van a llevar a un paciente a insuficiencia cardíaca? Son múltiples, porque dijimos que no era una enfermedad como tal, sino un síndrome producto final de varios eventos que van a dañar el funcionamiento normal del corazón como bomba y tener esa capacidad de expulsar sangre hacia todos los tejidos para llenar las necesidades de oxígeno. Entre ellas hemos visto algunas estas últimas semanas como hipertensión arterial, miocardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, existen valvulopatías, sobre todo las estenosis mitral, estenosis aórtica, que lo que van a hacer es obstruir la salida del ventrículo y al final ocasionar una hipertrofia del ventrículo en un principio, pero que al final, según la ley de Frank-Starling, estos miocitos van a dar de sí solo cierta porción y va a llegar un momento en el que van a perder esa fuerza y van a ser incapaces de eyectar el volumen que les está ingresando. Existen otros procesos como la diabetes que va a tener daño endotelial, las dislipidemias que van a hacer que esos vasos sanguíneos sean más rígidos, que aumenten la resistencia vascular periférica y por tanto le van a aumentar el trabajo al corazón para poder llenarlos. Y terminan haciendo un proceso que demuestra insuficiencia en la actividad del corazón como bomba. La mayoría de los síntomas de la insuficiencia cardíaca tienen que ver con la disminución en el transporte de oxígeno a los tejidos periféricos. No se está supliendo la principal función para la que fue creada, por llamar de alguna manera, esa actividad de bomba del corazón, que es eyectar el flujo sanguíneo y llevar oxígeno a todos los tejidos. Se empieza a estancar los fluidos, por llamarlo de alguna manera, en el corazón y en todo el cuerpo, porque ha fallado su actividad como bomba y no es capaz de empujar ese volumen latido hacia todos los tejidos. Ese acúmulo puede ser tan grande, como vamos a ver más adelante en el ejemplo clínico, que el paciente va a tener incluso líquido en el pulmón y eso se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Para entender mejor este proceso,
vamos a ver que el transporte de oxígeno está dado fisiológicamente por el gasto cardíaco, que va a suplir el 97% del transporte total de oxígeno. Existen otros componentes que se suman al gasto cardíaco para completar las demandas de oxígeno, y entre ellos están el contenido arterial de oxígeno, el cual está dado por la hemoglobina en promedio de 12 a 14 en un adulto sano, por 1.34, que es la cantidad de hemoglobina que transporta un gramo de hemoglobina en el eritrocito saturado, por la saturación de oxígeno. Eso quiere decir la cantidad de oxígeno que va unido a la hemoglobina para realizar el viaje, si comparáramos el eritrocito con un carrito que va a llevar oxígeno por todo el organismo. Esto multiplicado por la presión alveolar de oxígeno, por la constante de Bunsen, que nos da la particularidad de la cantidad de oxígeno que tenemos disponible en el alveolo para atravesar ese gradiente alveolo arterial, subirse al eritrocito y viajar felizmente por todo el cuerpo para llenar las necesidades que tenemos. El gasto cardíaco está compuesto por 4 componentes: frecuencia cardíaca y ritmo, entendiendo la frecuencia como el número de veces que late el corazón en un minuto, y el ritmo, el intervalo entre un latido y otro. Esto es indispensable que sea normal para que le dé tiempo al corazón a llenarse y vaciarse y poder eyectar la cantidad de sangre que le llena. La precarga es el volumen de llenado del corazón. Eso quiere decir todo el retorno venoso que va a darle volumen al corazón para que pueda eyectarlo. Del lado derecho hacia el pulmón para oxigenarse, y del lado izquierdo hacia todos los tejidos para satisfacer las necesidades de oxígeno principalmente. La contractilidad, que es la fuerza con la que el corazón se contrae para poder expulsar la sangre que le ha llegado y llevar oxígeno a todos los tejidos. Y por último, la poscarga. La poscarga no es más que la resistencia vascular periférica. Eso quiere decir la fuerza que tiene que vencer el corazón para llenar el árbol arterial, y que con la elasticidad de las arterias viaje de manera más rápida y llegue hacia su lugar de destino. Entonces, lo que principalmente va a hacer que se modifique el gasto cardíaco es la demanda de oxígeno. El gasto cardíaco va a responder a esa demanda, pero si hay alguna falla en cualquiera de los componentes del contenido arterial de oxígeno o del gasto cardíaco, el transporte de oxígeno se va a ver modificado. De esa manera vamos a tener 3 tipos principales de hipoxia. Una que tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno en el pulmón, otra que tiene que ver con el mecanismo de transporte de ese oxígeno, y la más importante, la del gasto cardíaco. Entonces, tenemos una hipoxia hipóxica donde el déficit se da porque no hay oxígeno suficiente en el alveolo. Ejemplo, una neumonía, una crisis asmática, por ejemplo. Una hipoxia anémica, donde el problema está en el transportador del oxígeno. Es posible que haya una anemia severa, no hay suficientes eritrocitos, una hemoglobinopatía donde no deje que el oxígeno se una al eritrocito. Y la más importante, y aquí me quiero detener un poco más en esta diapositiva, la hipoxia por estancamiento. Le llamamos hipoxia por estancamiento porque es el gasto cardíaco el que está fallando. Recuérdense que dijimos que el 97% del transporte de oxígeno depende de la función normal del gasto cardíaco. Pero si el gasto cardíaco no se da porque hay algún daño en cualquiera de los componentes del mismo, eso va a hacer que la sangre se empiece a estancar, como vimos en el ecocardiograma de la diapositiva anterior, y la fracción de eyección que debería de suplir estas demandas no es la adecuada, y se empieza a quedar un remanente en el corazón de este volumen sanguíneo, aunque esté bien oxigenado, no es capaz de salir del corazón, y el corazón, en lugar de ser una bomba, se convierte en una bolsa, en un reservorio que va haciendo que la sangre se estanque, y eso va a tener... Para entender mejor el tema, vamos a presentar un caso clínico. Es el caso de don Jorge, le vamos a llamar Jorge para fines didácticos. Es un paciente masculino de 68 años de edad, originario y residente de esta capital, casado, alfabeta, de oficio taxista. El motivo de consulta de don Jorge fue disnea progresiva de un mes de evolución.
Nos cuenta durante la historia que el paciente hace más o menos un mes inició con dificultad respiratoria, él sentía que le faltaba el aire al hacer algún tipo de ejercicio, se fatigaba fácilmente, incluso al caminar 2 cuadras o subir 2 niveles de la casa donde vivía, llegaba al segundo nivel fatigado. Esta fatiga ha ido progresando hasta incluso presentar fatiga al caminar media cuadra y en los últimos días ya no aguantaba subir hacia el segundo nivel sino sin hacer algún reparo en las gradas para poder llegar tranquilamente hasta el segundo nivel. Incluso por momentos sentía marearse cuando iba hacia el segundo nivel. Indica que ha tenido necesidad de ponerse doble almohada para dormir porque siente una sensación de ahogo al estar acostado, lo que nos podría indicar que el paciente está sufriendo de ortopnea, e indica que se le han hinchado los pies por las mañanas y por las noches amanece o se va a acostar con los pies hinchados. Dentro de los antecedentes, don Jorge ha sido hipertenso en los últimos 20 años, tratado de manera irregular con captopril porque no ha cumplido el tratamiento a cabalidad, a veces se le olvida tomar el medicamento, a veces no lo ha comprado. Otro antecedente que tiene es que sufrió una colecistectomía por una colecistitis hace más o menos 7 años, la cual fue resuelta sin complicaciones. Dentro del examen físico de este paciente, se presentó a la emergencia consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, con una presión arterial de 160/100, un pulso de 110 latidos por minuto, una respiración de 22 por minuto, y aunque aquí no aparece la saturación de oxígeno, el aparato marcaba que tenía una saturación de 92%. En el cuello presentaba plétora yugular a 45 grados en semifuller, un corazón rítmico, levemente taquicárdico, pero lo que más llamaba la atención era un soplo mesosistólico en el foco mitral audible que se auscultaba incluso como un galope ventricular. El paciente presentaba estertores bivasales más audibles en el lado posterior del tórax, un abdomen con dolor a la presión sobre el borde hepático en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, que incluso daba el reflejo hepato-yugular que mencionamos con anterioridad. Por lo demás, su sistema nervioso era normal, pares craneales estaban conservados, tenía buenos reflejos osteotendinosos, pero llamaba la atención que había edema en los miembros inferiores que incluso dejaba fobia hasta la rodilla. El paciente fue admitido a la emergencia y se le realizó un electrocardiograma en el cual evidenciaba una taquicardia sinusal y una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como vamos a ver más adelante. En la radiografía de tórax evidencia una cardiomegalia global y una cefalización de flujo a nivel pulmonar. Una hematología normal, una creatinina levemente elevada en 1.4, un nitrógeno de urea en 24 y una glicemia también en rango de prediabetes. Entonces, para poder estudiar a este paciente, tenemos que entender la fisiopatología de los síntomas que está presentando. Presenta disnea, ortopnea, estertores, una plétora yugular, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, una radiografía con cardiomegalia, la silueta cardíaca, vean ustedes, es mayor al 0.5% del índice cardiotorácico, un electrocardiograma que aparte de la taquicardia lo que más llamaba la atención es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, para ir desglosando cada una de las partes del sistema cardiovascular que se ha afectado para que don Jorge presente síntomas de insuficiencia cardíaca, es importante conocer la clínica de la insuficiencia. En esto no me voy a ahondar mucho porque lo han visto ustedes ya tanto en semiología como en patología. Entonces lo que queremos aquí es reforzar quizás los hallazgos que nos van a servir a nosotros para orientar nuestro objetivo terapéutico. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una enfermedad de base que va a hacer que el corazón no supla las necesidades de su trabajo como bomba y lleve oxígeno a través de la aorta a todos los tejidos. Hipertensión arterial, una enfermedad miocárdica, un infarto agudo al miocardio, dislipidemias, diabetes que van a aumentar la resistencia vascular periférica porque le van a ofrecer
a oponer más fuerza al corazón para que realice su trabajo, una miocardiopatía dilatada, una hipertrofia ventricular izquierda que, si bien es cierto, le va a dar más espacio al ventrículo, pero le resta fuerza y entonces no es capaz de eyectar el volumen necesario para llevar oxígeno a todos los tejidos, y va a tener como común denominador entonces un estancamiento. Si hablamos de un estancamiento del corazón o una falla cardíaca del lado izquierdo, toda la sangre va a empezar a estancarse en la aurícula izquierda, porque el corazón ya no ha sacado el volumen que necesita sacar en el ventrículo izquierdo, se está quedando estancado, y entonces todo el volumen que regresa de los pulmones a través de la vena pulmonar a la aurícula izquierda se va a quedar atorado en la aurícula izquierda porque no puede pasar hacia el ventrículo, porque el ventrículo sigue lleno. Si comparamos eso con algunas de las mañanas normales, cuando todavía veníamos a la universidad, no en tiempo de cuarentena, cuando había mucho tráfico entre 6 y 7 de la mañana, toda la gente que venía de San Lucas y quería entrar a la capital entre 6:30 y 7, encontraba congestionada la entrada a la Roosevelt por San Cristóbal. Es parecido a lo que pasa aquí en el flujo que viene de los pulmones y quiere entrar a la aurícula izquierda, no puede, por lo tanto se queda haciendo cola, se queda haciendo fila en el pulmón, y esto, como sigue el latido cardíaco y le siguen enviando volumen del lado derecho, va a terminar en una congestión pulmonar. El paciente puede presentar un edema agudo del pulmón que se manifiesta por disnea, ortopnea, sensación de ahogo, la necesidad de usar doble almohada porque si no siente ahogarse el paciente durante la noche, y que si ese trasudado persiste y no se vacía la aurícula hacia el ventrículo, entonces se va a congestionar más todo el tráfico. Los pacientes o las personas que vienen de San Lucas, por ejemplo, han empezado a hacer cola desde el Mirador hasta la Roosevelt, hasta San Cristóbal, más de 1 hora de cola para poder entrar a la capital, porque todo el tráfico aquí está congestionado. Si se persiste ese edema agudo del pulmón, puede haber un trasudado entre la pleura parietal y visceral y ocurrir un derrame pleural y borrarse en la radiografía el ángulo costodiafragmático. Pero por si esto no fuera poco, la mayoría de los eritrocitos que vienen queriendo entrar por San Lucas, como ven que aquí está atorado y no se puede, buscan una vía alterna. Entonces van a tratar de ingresar a la capital por San Cristóbal y se va a derivar todo el tráfico hacia la Aguilar Batres. Como no pueden entrar por un lado, buscan entrar por el otro lado y se van a juntar con todos los que vienen de Villanueva, del Pacífico, y esto al final va a dar también una congestión en el corazón del lado derecho. Entonces la aurícula derecha, que recibe sangre de la subclavia superior y de la subclavia inferior, va a empezar a estancar su volumen porque no puede eyectar el ventrículo derecho a través de las pulmonares para enviar la sangre a que se oxigene y regrese por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Se va a empezar a congestionar del lado derecho y entonces el paciente va a tener ingurgitación yugular. Las yugulares van a ingurgitar, como se presentaba en este paciente al hacerle la maniobra en el hígado, pues toda la congestión que había de este lado, porque todo el tráfico que venía de San Lucas no logró entrar del lado izquierdo, se quedó congestionado todo el tráfico de este lado, y entonces los que querían venir de Villanueva tampoco lograron entrar porque aquí hay más tráfico y se quedó congestionado todo el pulmón, incluyendo los que venían aquí del Pacífico, y van a provocar una plétora yugular. Otra consecuencia del estancamiento de la sangre en el ventrículo izquierdo es que el volumen que va a salir por la aorta, esta es la aorta principal, el tronco braquicefálico, que nos da la subclavia derecha, la carótida derecha, la carótida izquierda, la subclavia izquierda. Todo este volumen sanguíneo que se está quedando estancado en el ventrículo izquierdo no va a salir a través de la aorta y no va a llevar a través de la aorta abdominal y todas sus ramificaciones el oxígeno necesario a todos los tejidos. Entonces el paciente, al resentir una disminución en el volumen en las carótidas, empieza a sentir mareos, dolor de cabeza secundario a la hipoxia cerebral. Y otro resultado de la disminución del volumen sanguíneo hacia la aorta
abdominal es que va a haber una disminución en la perfusión a nivel esplácnico, a nivel renal, y esto va a hacer que al resentir el riñón una hipoperfusión active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, del que ya hemos hablado en múltiples ocasiones en las últimas semanas, y vamos a ver cómo esto va a contribuir al deleterio mayor todavía de toda esta catástrofe de estancamiento. Entonces, siguiendo con la historia del tráfico para entrar a la capital, donde se congestionó todo el lado derecho, todo el lado izquierdo, se congestionó todo el lado derecho en la parte superior, pero eso no es nada. Como muchos de los que venían aquí del Pacífico no logran entrar a Villanueva porque empiezan a hacer la cola desde Santa Clara, no, dicen, entonces mejor vámonos por la Vaz y salimos carretera El Salvador. Entonces aquí se van a juntar y van a aumentar la carga vehicular de carretera El Salvador, según ellos, para llegar más rápido a la capital. Lástima que la aurícula derecha sigue igual de congestionada por todo lo que se está quedando atrapado en el ventrículo derecho, que no logra llegar por las arterias pulmonares al pulmón para oxigenarse, y encima está el flujo que viene de la subclavia superior hacia la aurícula derecha. Entonces todo el volumen que viene de carretera El Salvador, más los que intentaron irse por esta ruta y llegar aquí en la vena subclavia, en la vena cava inferior, van a estar totalmente congestionado el tráfico, y eso va a dar entonces un estancamiento en el volumen sanguíneo y va a haber hemigalia que puede incluso llegar a tener ascitis el paciente. Todo por la congestión, porque la vena cava inferior no logra llevar el volumen hacia la aurícula derecha. Y para darle la guinda al pastel, aparecen todos mis amigos que vienen de la zona 18, de la carretera al Atlántico, que tampoco van a poder entrar, porque entonces los de carretera al Salvador, a ver que aquí está muy congestionado, entonces agarran por la zona 16 y van al nuevo paso a desnivel, pero no contaban con que la mara de la zona 18 venía también por la calzada La Paz y se va a congestionar, y esto es un despelote, un sobreestancamiento de volumen, donde el paciente va a presentar edema de miembros inferiores, los pies pesados, con edema, incluso con fobia, puede llegar a tener anasarca, edema escrotal, edema periférico. ¿Por qué? Porque todo el tráfico va a estar estancado y no logra entrar al corazón, porque el volumen que tiene el corazón está estancado y no lo ha logrado eyectar. Dependiendo de la sintomatología del paciente, hay varias clasificaciones que nos ayudan para comprender el estadio en el que está de avanzada la insuficiencia cardíaca y poder así orientar nuestro tratamiento. Esta es la clasificación de la Asociación Neoyorquina del Corazón, que es una de las más antiguas que se utilizaba antes, donde clasificaban al paciente en un paciente asintomático sin limitaciones en la actividad física, muy probablemente con un buen volumen de eyección todavía, un paciente que tenía síntomas leves pero que lograba hacer su actividad física, un paciente que ya tenía marcadas limitaciones para la actividad física, como nuestro paciente del caso clínico, que incluso tenía dificultad para realizar su actividad normal dentro de la casa, y el paciente que ya está en estado terminal, que tiene limitación severa para cualquier actividad. Existe otra clasificación que va en base a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Como vimos en nuestro ejemplo en el video del principio, se va a clasificar insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. Eso quiere decir que aunque haya daño en el corazón, aunque haya hipertrofia del ventrículo, todavía logra mantener una fracción de eyección por arriba del 50%. Eso quiere decir una fracción de eyección normal o conservada. Los que están con una fracción de eyección limítrofe, que están en una fracción de eyección intermedia, entre el 40 y el 50% del volumen que entra al corazón es eyectado, y los que tienen una fracción de eyección reducida, que ya tienen síntomas como nuestro probable paciente que vimos, donde va a tener una fracción de eyección menor del 40% y empieza a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca. Y esta, que es la clasificación que aparece en su libro, este es el artículo original que se los anexamos dentro de la bibliografía para que lo puedan revisar como complemento a la lectura de este capítulo, donde se va a clasificar al paciente de acuerdo a los síntomas de insuficiencia cardíaca y si tiene o no
daño estructural en el corazón que lo van a llevar a que progrese esa insuficiencia cardíaca hasta llegar a una fase terminal. En la fase A, este paciente no tiene síntomas, pero tiene alto riesgo porque tiene factores de riesgo familiares para padecer de insuficiencia cardíaca. Dentro de los antecedentes, por ejemplo, toda la familia fue hipertensa, 2 o 3 tíos se han muerto de infarto, la mayoría de la familia padece de diabetes o obesidad, que al final van a llevarlo a un síndrome metabólico, dislipidemias y otros factores que van a influir en que este paciente tarde o temprano tenga un daño estructural en el corazón. En la etapa B es un paciente que ya tuvo un daño en el corazón, puede tener una angina, puede tener una enfermedad coronaria, ya tuvo un infarto agudo al miocardio, pero afortunadamente todavía los mecanismos de compensación que vamos a ver más adelante del corazón no han dejado que presente síntomas de insuficiencia cardíaca. En la etapa C, el paciente tuvo un daño en el corazón, después de este infarto tuvo una hipertrofia ventricular izquierda, donde al final venció la resistencia, según la ley de Frank Starling, ese corazón ya no es capaz de bombear la volemia que le está llegando, y entonces además de tener un daño estructural en el corazón, ya está presentando síntomas de insuficiencia cardíaca. Y por último, el paciente que a pesar de la terapéutica, a pesar de algunos medicamentos que ustedes ya han visto, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores ARA2, beta bloqueadores, diuréticos de asa, a pesar del tratamiento farmacológico, el paciente ha seguido progresando hacia la gravedad de la insuficiencia cardíaca, y a pesar del tratamiento lo que está esperando es solo ya un trasplante cardíaco. Entonces, para poder entender el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es necesario comprender la fisiopatología y cómo es que cada uno de los componentes del gasto cardíaco se van a ver afectados. En su libro enfocan este proceso de la fisiopatología en 4 pilares o principios, le llaman ellos. El primero es el corazón, cual está fallando como bomba y no es capaz de eyectar la sangre que le está llegando, y va a fallar y disminuir su gasto cardíaco, entendiendo la disminución del gasto cardíaco como un menor aporte de oxígeno a todos los tejidos. Eso es consecuencia de la disminución de la fuerza de contractilidad del corazón. A pesar de que va a aumentar su frecuencia cardíaca, la fuerza no es suficiente para mantener ese gasto cardíaco y ese volumen de eyección necesario para cumplir con las necesidades de oxígeno. Segundo, la vasculatura. Se modifica la vasculatura, ya sea por aumento en la resistencia vascular periférica, lo que va a llevar a aumento de la poscarga, que le va a ejercer más fuerza al corazón para que lo llene, y este corazón que ya está fallando como bomba, encima debe de tratar de compensar y aumentar su fuerza para vencer esta resistencia que está aumentada, y ambos componentes van en deterioro del gasto cardíaco. Como respuesta a ello, hay sistemas compensadores que en su libro los ponen como principios 3 y 4, que son el riñón. El riñón, al resentir una hipoperfusión, porque no le está llegando sangre a través de la aorta, porque el gasto cardíaco disminuyó, entonces va a tratar de activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona para retener el agua, para no sacar en la diuresis el líquido, retener el sodio, retener el agua y regresar en el siguiente latido un poquito de mejor precarga, aumentar la presión de llenado del corazón para que tenga más volumen disponible. Lo que no sabe el riñón como sistema compensador es que este corazón ya está fallando como bomba y no puede eyectar el volumen que le está llegando. Y el sistema que primero se activa es el sistema nervioso simpático. Como regulación a la disminución del gasto cardíaco, se activa el sistema nervioso simpático, estimula los receptores beta 1 en el corazón y también alfa en los vasos sanguíneos para hacer vasoconstricción, aumentar la poscarga, pero en particular dentro del corazón, al estimular un receptor beta 1, esto da como consecuencia un cronotropismo, aumento en la frecuencia cardíaca, el número de veces que late el corazón es más alto para tratar de compensar, y el poquito volumen que logra sacarlo más seguido.
pero también el sistema nervioso va a estimular a la fibra miocárdica para que se traiga con más fuerza. Eso es un efecto inotrópico positivo estimulado por el receptor simpático para que aumente la fuerza y lo poco que logra sacar el corazón lo empuje de manera más efectiva. Entonces, para tratar de entender estos procesos fisiopatológicos, estos 4 procesos fisiopatológicos, y empezar a ver cómo la farmacología tratará de regresar a su estado normal lo que se ha dañado en la fisiología, vamos a hacer un esquema. Lo primero que ocurre es una disminución del gasto cardíaco, que hemos venido hablando de las causas y las consecuencias del mismo. Eso va a dar como respuesta que al disminuir el gasto cardíaco haya disminución en la presión arterial y disminución en la perfusión a todos los órganos, lo que va a tener como resultado la disminución del aporte de oxígeno a todos los tejidos. El cuerpo, al resentir la disminución del aporte de oxígeno a todos los tejidos, inmediatamente activa el sistema nervioso simpático para ir a estimular los receptores beta 1, sobre todo en el corazón, y hacer que aumente la frecuencia cardíaca, la fuerza con la que se está contrayendo el corazón, para empujar más volumen y retornar, en teoría, el gasto cardíaco que ha disminuido. Al mismo tiempo, por si esto no fuera suficiente, se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona en el riñón. Al haber hipoperfusión del riñón, el riñón va a liberar la renina para que éste active la secreción de angiotensinógeno, lo convierta en angiotensinógeno 2, que sabemos que es una de las principales enzimas o uno de los componentes más importantes en nuestro organismo que puede provocar vasoconstricción. Al aumentar la vasoconstricción, eso va a aumentar la resistencia vascular periférica, pero el volumen sanguíneo poco que había por la disminución del gasto cardíaco, al disminuir la luz, el radio de ese vaso sanguíneo, con el poco volumen, de todos modos va a aumentar la presión. A menos radio, con el mismo volumen, mayor presión. Eso va a regresarle al corazón un poquito de volumen, y por si no fuera suficiente, también se va a activar el sistema aldosterona como respuesta mineralocorticoide, y eso va a hacer que se retenga sodio. El sodio va a retener agua y eso le va a devolver al corazón un poquito de más volumen para que se llene más rápido y pueda tener una mejor fracción de llenado, y así expulsar sangre para regresar y compensar la disminución del aporte del oxígeno. Una vez este mecanismo compensador ha llegado a su equilibrio y la aurícula derecha resiente el llenado y la aurícula izquierda resiente en el llenado con mayor volumen, hacen pensar que el gasto cardíaco regresó a lo normal, y entonces se libera un factor que se conoce como péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular, o los péptidos natriuréticos, lo que van a tener como consecuencia es hacer una natriuresis, botar volumen para que ya no siga regresando más volumen al corazón, que ya resintió la aurícula, que se está llenando bien. Además, va a disminuir la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona para que ya no siga esa vasoconstricción y le disminuyan el trabajo al corazón, que ya está con volumen suficiente para que lo pueda llenar. Entonces provoca vasodilatación al bloquear el sistema renina-angiotensina y bloquea la secreción de la aldosterona para que ya no se retenga volumen y al final todos quedemos en equilibrio. El problema es que, como el corazón está dañado, como el corazón no es capaz de compensar todas estas fuerzas, vuelve a caer de todos modos en una disminución del gasto cardíaco, porque lo que se supone que aquí terminaba el círculo vicioso y se compensaba el gasto cardíaco, un corazón que ya sufrió un infarto agudo del miocardio, un corazón que está empezando a compensar por esa isquemia, por esa hipertrofia, porque está aumentado el sistema renina, angiotensina, aldosterona en un paciente hipertenso crónico, en un paciente que tiene dislipidemia, y esos vasos sanguíneos se ponen más rígidos, en un paciente con deterioro en el endotelio vascular, como un paciente diabético que va a tener también daño, o una nefropatía diabética en la que hace que disminuya el flujo
al riñón y entonces se mantenga activo este sistema. Todos estos procesos que hemos venido viendo en las últimas semanas van a llevar a que el corazón se hipertrofie, que tenga una cardiomiopatía dilatada, tratando de compensar, como vamos a ver más adelante con algunos esquemas y algunos ejemplos clínicos. Al final esto va a llevar a que haya fibrosis entre los miocitos, apoptosis y muerte celular, y entonces eso va a disminuir la fuerza que tiene el corazón. El sistema de conducción no es tan efectivo como el sistema de las células miocíticas para poder proliferar más rápido e hipertrofiar el ventrículo, y al final pueden haber incluso arritmias cardíacas, que en total todo va a llevar a que disminuya otra vez el gasto cardíaco, y a pesar del sistema compensador que había tratado de neutralizarlo el sistema natriurético y todo lo que ya hablamos, de todos modos se sigue deteriorando el sistema, vuelve a disminuir el gasto cardíaco, hay disminución en la perfusión de los órganos, y esto se hace un círculo vicioso de nunca terminar, y aparecen todos los síntomas que vimos de edema y congestión. Entonces, la farmacología, para tratar de compensar todos estos mecanismos que se han arruinado o que se han puesto en desequilibrio, trata de compensar a través, primero, en todos los pacientes, el uso de un vasodilatador. Quizás el común denominador de el deterioro de este gasto cardíaco en este corazón que ya está dañado, pues debería de ser que disminuya su fuerza. Y lo que queremos entonces es disminuir la resistencia vascular periférica. Usamos un vasodilatador, que sería un IECA o un ARA2, para tratar de que este sistema renina-angiotensina-aldosterona no siga forzando el corazón a trabajar y que disminuya la poscarga como primer principio. Pero recordemos que la primera respuesta del cuerpo ante la disminución del gasto cardíaco y la disminución de la perfusión de los órganos es la activación del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, un beta bloqueador que disminuye esa respuesta en el receptor beta 1, pero sobre todo de aquellos beta bloqueadores combinados que también tienen acción sobre los alfa 1. Si ustedes bloquean un receptor alfa 1, van a provocar también vasodilatación, hacen que caiga la poscarga y que le disminuya el trabajo de ese corazoncito que ya está dañado. Y si eso no es suficiente, podemos darle un diurético, que es lo que ya hemos venido hablando durante estas semanas. ¿Cómo funciona? Pues el diurético lo que va a hacer es botar sodio, sobre todo los diuréticos de asa o hidroclorotiazida o furosemida, que van a hacer que se bota sodio, para donde va el sodio va el agua. Si se bota el sodio en la orina, pues para ahí va el agua, y disminuye la precarga para que ese corazón que ya está dañado y que no puede recibir más volumen pueda trabajar de forma más cómoda. También podemos utilizar un antagonista de los receptores de la mineralocorticoide, como la espironolactona, que van a antagonizar la acción de la aldosterona para que se ahorre potasio, se bote sodio y se bote volumen. Y quizás lo único nuevo que vamos a ver en este capítulo serían estos dos grupos de medicamentos, que los dejamos de último, porque todos los demás que veníamos hablando ustedes ya lo manejan a la perfección. Lo que queríamos mencionar es la acción que tiene el sacubitril. El sacubitril va a inhibir a la neprilicina, que es una enzima que trata de degradar al péptido natriurético auricular para que no siga activando su sistema. Y ya vimos que el péptido natriurético tiene un efecto beneficioso para todo este relajo del estancamiento. O aunado el sacubitril al valsartán, que es un antagonista de los receptores de angiotensina, va a provocar que caiga la poscarga y que le disminuya el trabajo al corazón para el llenado. Y si aún así no es suficiente todo el medicamento que se le ha dado al paciente, pues vamos a tener otras dos opciones. Primero, si la caída del gasto cardíaco es aguda, posterior a un infarto agudo del miocardio, y el corazón es totalmente insuficiente para contraerse, podemos darle una ayuda con aminas vasoactivas, dopamina, dobutamina, si queremos disminuir el consumo de oxígeno a nivel del miocardio. O si está muy gruesa la cosa, podemos usar epinefrina, norepinefrina, para aumentar la fuerza de contracción del corazón, y las pocas fibras miocárdicas que se están contrayendo empujen lo poco de gasto cardíaco que le queda. Pero si el paciente está un poquito más estable, podemos utilizar digitálicos. Los glucósidos cardíacos, como la digoxina, van a mejorar el gasto cardíaco, como vamos a ver más adelante, a través de su mecanismo de acción,
uniendo aún más la actina y la miocina en las fibras miocárdicas que todavía responden a ella y mejorar la fuerza de contracción del corazón. Pues bien, en aquellos pacientes en los que han tenido una enfermedad coronaria, como hemos visto en las clases previas, aquí se ve una elevación del segmento ST. Este paciente sufrió un infarto agudo miocardio, probablemente por la localización en la cara anterolateral del ventrículo izquierdo. Al final, esta parte de la pared del corazón pues ya no va a tener la misma fuerza para contraerse por la necrosis, por la isquemia que tuvo, y eso va a comprometer la fuerza de contractilidad del corazón. Por lo tanto, el componente del gasto cardíaco que se va a ver afectado en este paciente, por ejemplo, tuvo un infarto en la cara. Este es un infarto de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Posterior a esta muerte de esta célula por la necrosis que hubo después de la isquemia, va a haber una hipertrofia del ventrículo en las áreas que están cercanas al infarto. En este momento el paciente todavía tiene una fracción de eyección aceptable para poder compensar la pérdida de la fuerza y poder entonces, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la fuerza del corazón, de la contractilidad del corazón a partir de una hipertrofia de este ventrículo, puede mejorar la fracción de eyección por un momento, pero pasado el tiempo de estar trabajando a marchas forzadas, porque no es lo mismo tener toda esta porción para aumentar la fuerza que solo estos dos pedazos, eso al final hace que el músculo sufra apoptosis, hay fibrosis entre los miocitos que se han hipertrofiado tanto que al final termina cediendo, según la ley de Frank Starling, cae la fuerza de presión, se termina atrofiando el músculo porque ya no recibe irrigación sanguínea y entonces este pedazo no es capaz de compensar la fuerza que tenía y al final va a quedarse como una bolsa, como un reservorio que no logra compensar la fracción de eyección. O en el paciente, por ejemplo, con una hipertrofia, con una cardiopatía dilatada. Igual, ya hay momentos en los que, por ejemplo, después de una dislipidemia, de una hipertensión arterial sostenida, en la que este músculo tiene que hipertrofiarse para aumentar la fuerza y lograr vencer la resistencia vascular periférica que está aumentada en el paciente con aumento de la poscarga. Este músculo va a llegar en algún momento a dar de sí, pero pasada la ley de Frank Starling, basado en esto, después de estarse este resorte estirando y encogiendo a su mayor capacidad, al final va a ceder y va a caer la elasticidad, va a perder la fuerza de contracción, se va igual a atrofiar el músculo, se va a dilatar el ventrículo y si bien es cierto hay más espacio, pero hay menos fuerza y termina siendo otra vez un reservorio que no es capaz de compensar la pérdida de su fracción. Al principio es posible que lo compense y mantenga una fracción de eyección conservada, pero al final va a terminar cediendo y va a tener una ICC con la fracción de eyección disminuida. En este caso, esta es la clasificación que aparece en su libro, que es una de las más actualizadas, que va a dividir o a clasificar al paciente en los que tienen síntomas y los que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Digamos que los que están en etapa A y etapa B, ya lo mencionamos anteriormente, les pusimos aquí el estudio original. Este es un paciente que no tiene daño estructural en el corazón, no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, pero tiene múltiples factores de riesgo como hipertensión, aterosclerosis, diabetes, obesidad, que ya lo hablamos con anterioridad, que lo va a llevar a que en determinado momento pueda tener un fallo o un daño en la estructura del corazón y que posterior a ello presente insuficiencia cardíaca, que si no lo logramos detener con el esquema que vimos anterior con los medicamentos, puede llegar a fase refractaria, a una fase terminal que lo lleve únicamente a un trasplante o peor aún a la muerte. Entonces, vamos a ir viendo cómo en cada una de las etapas algunos de los medicamentos nos van a ayudar para regresar a la fisiología
de la fracción de eyección y del trabajo del corazón como bomba para compensar esa falla cardíaca inminente. En el paciente en etapa A, por ejemplo, en el que solo tiene factores de riesgo, no tiene daño estructural, no tiene síntomas, pues la mejor terapéutica sería en este caso prácticas de vida saludable. Es decir, cambiar su estilo de vida, practicar ejercicio, alimentación adecuada, disminuir la ingesta de sal en las comidas, evitar el exceso de alcohol, evitar el consumo de cigarrillos, tratar la enfermedad de base, porque muchos de estos pacientes son hipertensos crónicos, son pacientes con dislipidemias, con diabetes, con obesidad que los puede llevar al síndrome metabólico. Estas patologías de base que van a llevar al deterioro, ya sea del endotelio vascular o de falla del corazón, de daño al miocardio, deben de ser tratadas para reducir el riesgo de presentar síntomas y progresar a una insuficiencia cardíaca. Los pacientes en etapa B que tienen factores de riesgo y que tuvieron un daño estructural en el corazón, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una hipertrofia ventricular, una fracción de eyección disminuida, una valvulopatía, una estenosis aórtica, que lo van a hacer que aumente el trabajo del corazón, pero que el corazón ya se observa algún daño. En determinado momento, si no lo tratamos, puede llegar a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes en etapa B deben de ser tratados como etapa A, eso quiere decir cambiar su estilo de vida, practicar estilo de vida saludable, dar tratamiento para las enfermedades de base. Y todos los pacientes en etapa B que ya tienen daño estructural, aunque no tengan síntomas, deben de recibir o un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista de los receptores de angiotensina 2. ¿Por qué? Porque lo que queremos en este caso es disminuir la poscarga, facilitarle el trabajo a este corazón que ya tuvo un daño antes de que presente síntomas. Entonces queremos vasodilatarlo, disminuirle el trabajo, la fuerza que tiene que vencer para llenar el árbol arterial y llevar oxígeno a todos los tejidos. Algunos de estos pacientes con daño en el corazón que reciben un IECA o un ARA2 según la tos o los efectos adversos que ya vimos con mucho detalle en las clases anteriores. Algunos de ellos van a necesitar también un beta bloqueador. No todos, pero sí algunos. Y en este caso es mejor utilizar beta bloqueador de los que son mixtos. Eso quiere decir que bloqueen o no selectivos que bloqueen tanto beta 1 como alfa 1. Ejemplo, carvedilol, bisoprolol o mesoprolol. Entonces, todos los pacientes en etapa B, todos van a llevar o IECAS o ARA2. Eso va a disminuir la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Va a disminuir la poscarga, va a vasodilatar para que el corazón tenga menos esfuerzo para trabajar y va a disminuir la precarga porque muchos de ellos van a detener la secreción y la activación de la aldosterona para que no se retenga sodio, no se retenga agua y mejore los componentes del gasto cardíaco. Poscarga, precarga y indirectamente, aunque no tiene acción directa, mejor o más trabajo, menos trabajo para poder llenarlo. Pero en algunos pacientes en los que ya tienen daño en el corazón, aunque no tengan insuficiencia cardíaca todavía, el sistema neurohumoral a través del sistema nervioso simpático está activado porque hubo una disminución en su gasto cardíaco. Estos pacientes, mientras llegan a tener la disfunción miocárdica por la hipertrofia ventricular o la miocardiopatía dilatada, deben de ser ayudados con beta bloqueadores. Si damos un beta bloqueador no selectivo que bloquee los receptores alfa, vamos a provocar vasodilatación, lo que va a disminuir el trabajo del corazón, va a disminuir la hipertensión al vasodilatar al paciente, pero también le vamos a dar un beta 1 bloqueador. Al darles un beta bloqueador vamos a hacer que disminuya la frecuencia. El número de veces que tiene que contraerse ese corazón va a ser menos, con lo que va a tener que trabajar menos, aunque sacrifiquemos a expensas del beta 1 un poquito la fuerza de contractilidad, porque también vamos a hacer un efecto inotrópico negativo. Pero en este caso es más importante el efecto cronotrópico negativo y el efecto vasodilatador. Y si aún así, ayudándole al paciente con estos medicamentos, sigue progresando y después de tener un daño ya estructural en el corazón empieza a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, ortopnea, edema de miembros inferiores, plétora yugular, en estos pacientes, además de recibir tratamientos de la etapa B, eso quiere decir IECAS
o ARA2 más beta bloqueadores, cambio en el estilo de vida, ellos se van a ver beneficiados con diuréticos, por ejemplo, diuréticos tiacídicos o de asa que van a excretar sodio, que van a excretar agua y van a disminuir la precarga para que ese corazón que está dañado tenga menos esfuerzo de trabajo porque le va a llegar menos volumen. O antagonistas de los receptores de la aldosterona como la espironolactona que van a retener potasio, van a excretar sodio y van a excretar agua. Estos van a trabajar ambos de los componentes del gasto cardíaco en la precarga. Y mencionábamos en el último esquema que vimos los dos medicamentos nuevos que vemos en este capítulo. Uno es la unión de sacubitril con el valsartán que va a inhibir la neprilicina para mantener activo los factores beneficiosos del péptido natriurético auricular, más la digoxina que vamos a ver más adelante su mecanismo de acción que trata de mejorar el inotropismo de la fibra miocárdica aunque esté dañada en los miocitos que todavía responden a ella pueden mejorar la fuerza de contracción. Cuando es algo muy agudo podemos usar aminas, dobutamina sobre todo, que va a aumentar la fuerza de contractilidad del corazón. Disminuimos la precarga, disminuimos la poscarga, bloqueamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ayudando a la contractilidad porque les vamos a disminuir el trabajo. Estos medicamentos pueden ayudar a la contractilidad y consumir menos oxígeno que dopamina, norepinefrina o epinefrina, por ejemplo. Ahora bien, vamos a ver la etapa final. En la etapa final o etapa D, donde ya hay una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico, este paciente va a esperar únicamente un trasplante. Ellos deben de recibir todos los medicamentos de etapa C, IECAS o ARA2, beta bloqueadores, diuréticos, antagonistas de los receptores de aldosterona, un inhibidor de la neprilicina, digoxina o digital, que es un glucósido cardíaco. La mayoría de ellos entran y salen del hospital hasta lograr un trasplante de corazón. Viendo este tratamiento escalonado, podemos decir, etapa A, factores de riesgo sin daño en el corazón, no síntomas de insuficiencia cardíaca, cambios de vida, estilos de vida saludable y tratamiento de la enfermedad de base. Etapa B, un daño estructural, ya tuvo un infarto, tiene una miocardiopatía dilatada, tiene un corazón hipertrófico que todavía está manteniendo la fracción de eyección, pero que ya tiene un daño en él, además de estilos de vida saludable, tratamiento de la enfermedad de base, todos van a recibir o IECAS o ARA2 según la conveniencia y la eficacia en cada paciente y algunos beta bloqueadores, sobre todo los no selectivos. Si a pesar de ello el paciente continúa con el deterioro y la remodelación del corazón ya no es suficiente para compensar sus demandas metabólicas, va a pasar a la etapa C donde el paciente, por tener ya un daño estructural más los factores de riesgo, empieza a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca como los vimos con don Jorge al principio de la discusión. En estos pacientes todos van a llevar IECAS, ARA2, diuréticos para mejorar la precarga, poscarga, beta bloqueadores para bloquear el sistema nervioso simpático, que es la primera respuesta a la disminución del gasto cardíaco, antagonistas de los receptores de angiotensina más un inhibidor de la neprilicina para mantener el factor protector del péptido natriurético auricular. Algunos de ellos necesitan otro diurético como la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona para excretar sodio y ahorrar potasio. Todos estos medicamentos que ya hemos venido viendo, y además es necesario en ellos, en algunos, agregarle la digital o digoxina, que vamos a ver con detalle a continuación. Y los que están en etapa D, pues llevan todos estos medicamentos a espera de que se logre hacer un trasplante de corazón. En algunos casos, algunos pacientes que tienen enfermedad coronaria, por ejemplo, o tienen dislipidemias, van a necesitar otros medicamentos que hemos visto en estas últimas clases: estatinas, anticolesterol para la dislipidemia, antiagregantes plaquetarios, aspirina, sobre todo para evitar los trombos y que no ocurra otro proceso de isquemia miocárdica, calcio antagonistas para mejorar la perfusión y la fuerza de contracción del miocito que ya está un poco dañado, aminas vasoactivas en los casos muy graves, un cateterismo para ir a destapar esas arterias coronarias, una revascularización con un catéter de stent y nitrito de isosorbide como vasodilatador para mejorar
el influjo de oxígeno en el miocardio propiamente. Hemos ido viendo todos estos medicamentos durante las últimas 3 semanas y ahora vamos a ver un grupo farmacológico nuevo. El sacubitril es un medicamento relativamente nuevo en el aporte que da al tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque se ha demostrado los beneficios que tiene la activación del péptido natriurético auricular cuando se dilatan las aurículas al recibir su fracción de llenado adecuado. Esto es un factor protector para todo el deleterio que vimos que puede ocurrir en un paciente que avanza en insuficiencia cardíaca. Entonces, dando sacubitril vamos a inhibir la neprilicina, que es la enzima que degrada el péptido natriurético auricular y cerebral, inhibe la trombosis, promueve la natriuresis, con lo que va a mejorar la precarga y el corazón no va a tener que hacer tanto esfuerzo, va a retardar la fibrosis entre miocito y miocito y también inhibe la liberación de renina para que no se active el sistema angiotensina-aldosterona. Son múltiples los beneficios que se han visto. Por ejemplo, aquí les pongo 2 estudios, uno del New England Journal of Medicine y este estudio de cohorte a largo plazo que fue publicado en el 2014. Este estudio es denominado Paradigma y da a conocer las ventajas que tiene el unir el sacubitril con el valsartán, un antagonista ARA2, que va a bloquear el sistema renina-angiotensina o la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la vasodilatación, y aunado al sacubitril mejora todos estos efectos que tiene el péptido natriurético auricular. Muchos de estos medicamentos han mejorado el pronóstico de vida de estos pacientes con insuficiencia cardíaca ya diagnosticada. Y el último grupo son los glucósidos cardíacos. La digital o digoxina es un medicamento de uso ya muy antiguo que ha dejado de ser tan famoso por su aporte al paciente ya en etapa avanzada de insuficiencia cardíaca, pero todavía lo seguimos utilizando tanto en niños como en adultos. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la digital? La digoxina va a disminuir el gasto cardíaco, lo que pareciera ser contraproducente, porque en primer lugar lo que hace es inotrópico negativo, va a disminuir la fuerza, perdón, va perdón, en un paciente con disminución del gasto cardíaco, donde va a haber un efecto inotrópico negativo porque ya no tiene fuerza de contracción ese músculo afectado. Hay un efecto cronotrópico aumentado. No solo no tiene fuerza, sino que encima lo hacen trabajar más veces porque aumenta la frecuencia cardíaca. La digoxina es un medicamento que tiene múltiples beneficios para ayudar a detener esa remodelación del corazón y además ayudar a que aumente la fuerza. ¿Por qué? Es inotrópico positivo a través de su mecanismo de acción. La digital va a inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa del miocito. Al inhibirse esta bomba, el sodio ya no sale y al quedar el sodio adentro, este hace que se retenga calcio. La presencia del calcio dentro de la sarcómera del miocito hace que interactúe con la troponina y la troponina hace que la actina y la miosina
se reactiven más fácilmente, dándole un acortamiento a la sarcómera, y eso hace que aumente la fuerza entre las fibras del miocito. Entonces, la digoxina inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, además de reducir la excreción de calcio para que interactúe con la troponina y esta a su vez haga que la actina y la miosina se unan, y en estos pedazos que quedaban lejos por la dilatación o la hipertrofia hace que regresen y aumenta la fuerza de este resorte, con lo que le da más potencia al corazón y lo vuelve un corazón más inotrópico. Pero también tiene un efecto que disminuye a nivel electrofisiológico, va a disminuir la activación eléctrica. Por lo tanto, la digoxina puede ser un inductor de arritmias porque los potenciales de acción se van a hacer más cortos, y en el sistema de conducción va a haber un enlentecimiento en cuanto a la activación para el estímulo del nodo sinusal. Eso le va a dar mayor tiempo al corazón a llenarse, porque va a tener más tiempo en reposo la fibra miocárdica para recuperarse y volver a activarse para el siguiente latido. Entonces, inotrópico positivo aumenta la fuerza de contracción, cronotrópico negativo le da más tiempo al corazón a llenarse, y dromotrópico negativo también, por lo que enlentece la contracción, que al final no sé si exactamente sea un efecto beneficioso para este corazón, porque es un inductor muy potencial de arritmias cardíacas si no tenemos cuidado con los niveles séricos del medicamento. Entendiendo el mecanismo de acción de la digoxina, que va a aumentar la fuerza de contracción al acercar la actina sobre la miosina, reteniendo calcio por la inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa, que retiene el sodio adentro y por cargas electronegativas detiene el calcio, va a mejorar la función del corazón, pero tiene múltiples efectos adversos que tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de recetarlos. Vale la pena recordar que la digoxina solo se utiliza en etapa C y D de la afección de la insuficiencia cardíaca. El problema de estos medicamentos es que el índice terapéutico está muy cerca del índice tóxico. En condiciones fisiológicas normales, en concentraciones entre 0.5 y 0.8 microgramos de digoxina, podemos tener un efecto inotrópico positivo, cronotrópico y dromotrópico negativo. Pero si nos pasamos un poquito y aumentamos a 1.2 microgramos por mililitro, se puede dar muchos efectos adversos, que pueden empezar desde síntomas indistinguibles de dolor abdominal, náusea, vómitos, trastornos en la visión, pero quizás lo más importante a cuidar son los que tienen efecto electrofisiológico. Por ejemplo, bradicardia, porque va a ser dromotrópico negativo y cronotrópico negativo, va a detener la conducción y la frecuencia cardíaca. Entonces este paciente va a tener bradicardia. En teoría, esa bradicardia puede al principio ayudar al corazón a que se relaje un poquito y se llene con mayor paciencia, pero puede llegar a inducir tanto bradicardia que puede empezar a provocar un bloqueo atrioventricular, y además puede provocar como resultado de ese bloqueo algunos trastornos de nódulos de reentrada, como un bigeminismo o peor aún, una fibrilación auricular. Aquí vemos un ejemplo de un electrocardiograma donde ven ustedes que el QRS es constante, la P es constante, pero no todas las P conducen a una despolarización del ventrículo. Por ejemplo, aquí hay una P, aquí hay un QRS, aquí hay una P sobre una área de refracción de la T, aquí hay una P. La mayoría de los bloqueos atrioventriculares empiezan a separarse el factor PP, o sea que la porción que hay entre una P y otra P se va alargando hasta que da un bloqueo, y aquí esta P no conduce al corazón. Ese es un bloqueo atrioventricular. No todos los latidos auriculares, que es lo que nos indica la P en el electrocardiograma, activan el nodo atrioventricular para que haya una despolarización ventricular. Entonces, las 3B más comunes en la intoxicación por digoxina: bradicardia, bloqueo atrioventricular, bigeminismos y fibrilación auricular. El tratamiento de la intoxicación aguda por digoxina se puede hacer con anticuerpos FAB,
que es un tratamiento caro, pero que es necesario en los pacientes en los que se intoxican. Cuando vemos un paciente intoxicado por digoxina, en el electrocardiograma puede aparecer una imagen parecida a una, se llama una cubeta digitálica, como es una T invertida, que lejos de ir positiva sobre el eje, hizo electrocardiográfico, la T se ve invertida hacia adentro. Y por último, en la etapa D. La etapa D de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues es una etapa casi que de mantenimiento, ¿no? Donde a pesar de los IECAs, ARA2, betabloqueadores, diuréticos, digoxina, sacubitril y valsartán, el paciente continúa con el deterioro de su función de eyección. Y en estos casos a veces es necesario una infusión intravenosa de aminas vasoactivas. La dobutamina de todas es la que menos consume oxígeno a nivel del músculo miocárdico en pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, o en los pacientes que tienen obstruida una arteria y que va a ser llevado a un cateterismo. Es posible que las aminas lo mantengan con vida todavía y aguante hasta que se pueda hacer esa cateterización. La milrinona o el uso de la amiodarona. La milrinona como inhibidor de la fosfodiesterasa y provoca vasodilatación para que la respuesta a nivel sistémico del aumento de la poscarga no le obstruya o no le haga mayor trabajo al corazón, y la amiodarona como antiarrítmico, como vimos anteriormente, no solo las inducidas por la digoxina, sino otras arritmias, porque el miocito prolifera más rápido a acomodarse a la hipertrofia del ventrículo, más no así el sistema de conducción, y en estos pacientes aparecen muchas arritmias cardíacas. Y por fin el tratamiento en esta etapa pues será un trasplante cardíaco. Y ya para terminar vamos a hacer rápidamente un resumen del tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, donde todo el deterioro del sistema cardiovascular lo va a llevar a una falla en la función del corazón. Disminuye el gasto cardíaco, lo que disminuye la perfusión a los órganos. Esto va a tener como respuesta inmediata, al disminuir el aporte de oxígeno, la activación del sistema nervioso simpático para que aumente la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción y que regrese el gasto cardíaco a lo normal. Pero por si eso no es suficiente, la disminución en la perfusión del riñón activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya lo hemos mencionado a detalle, para que aumente la vasoconstricción, aumente la poscarga, y eso haga que al reducir la luz del vaso, el mismo volumen sanguíneo que estaba abajo regrese con mayor fuerza o más rápido y mejore el gasto cardíaco. Y por si eso no fuera poco, también activa la aldosterona para que el mineralocorticoide retenga sodio, retenga agua y mejore el volumen para que aumente el gasto cardíaco. Cuando todos estos sistemas de compensación no han sido suficientes, a pesar de la activación del péptido natriurético auricular para que esto ya no se siga activando, el corazón sufre un deleterio o un deterioro en su acción de fuerza de contractilidad como bomba, que sería lo más importante que se va a deteriorar en el corazón. A pesar de ayudarle con los otros componentes del gasto cardíaco, el corazón ya está dañado y no es capaz de suplir su trabajo, que sería mejorar el gasto cardíaco. Entonces, en estos casos, vamos a utilizar, si es para bloquear el sistema primero de respuesta fisiológica, que es el sistema simpático, usamos beta bloqueadores. De preferencia, beta bloqueadores no selectivos que tengan acción sobre los alfa 1 para vasodilatar y sobre los beta 1 en el corazón para disminuir la frecuencia cardíaca. Luego utilizamos diuréticos para la precarga, para que se bote volumen y que regrese menos volumen, para que haga trabajar menos a ese corazón. Y quizás de los sistemas más importantes a tratar desde el principio es la poscarga a través de vasodilatadores. Vasodilatadores como IECAS, o en el caso de unirse al inhibidor de la neprilicina para que el péptido natriurético auricular continúe con su trabajo beneficioso, se une a valsartán, que es un antagonista de los receptores de angiotensina, para que bloquee la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Y por último, los glucósidos cardíacos o la digital, que va a través de inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentar la fuerza de contracción del corazón, disminuir la frecuencia para que le dé más tiempo a llenarse,
pero también con el cuidado que va a tener un efecto dromotrópico negativo que va a disminuir también o a acortar el sistema de conducción eléctrica en el corazón. Y si el paciente tiene una falla aguda donde los digitales lo van a desestabilizar más lejos de ayudarlo, pues usamos aminas vasoactivas, milrinona o amiodarona como antiarrítmicos. Así que espero haber cumplido con los objetivos de la clase y que ustedes hayan entendido los síntomas de la insuficiencia cardíaca, la fisiopatología que lleva al deterioro de todo este sistema cardiovascular tan excelentemente formado, entender o reconocer el inventario farmacológico de todos los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que ya muchos de ellos los habíamos visto en los capítulos anteriores, y poder reconocer el mecanismo de acción tanto de los digitálicos como del sacubitril en unión al valsartán para poder mejorar la afección del corazón y que este paciente pueda salir por fin de una insuficiencia cardíaca y no llegar a la etapa D, que es la etapa final en la que puede poner en riesgo la vida del paciente. Los veremos en una próxima intervención.